primero. Y bueno, para poder hablar del cáncer de próstata, primero vamos a hablar de la clasificación de McNeil. Recuerden que yo les había hablado de la clasificación de McNeil. Si ustedes leen, van a poder ver de que hay otra clasificación a la próstata. Pero el que resulta de mayor importancia, ¿ok? Va a ser esta clasificación de McNeil. ¿Ok? Porque recuerda que McNeil nos clasifica la próstata eh, periférica, ¿no es cierto? Una zona de transición, una zona fibromuscular central. Así nosotros clasificábamos. Recuerden de esta manera, una zona periférica, una zona muscular. Y recuerden de que, por ejemplo, cuando vimos la parte de hiperplasia benigna de próstata, que es un tema que les van a volver la otra semana, una pregunta que no podrían fallar, por ejemplo, es dónde se da cada, cada patología independientemente, si hablamos de una hiperplasia benigna de próstata versus un cáncer de próstata. Recuerden de que la HBP, la hiperplasia, ¿dónde la tenemos? ¿No es cierto? Y eso porque la hiperplasia benigna de próstata iba a cursar con LUTS. ¿Qué eran los LUTS? Recuerden que los LUTS eran los síntomas del tracto urinario inferior, que son específicos de la hiperplasia benigna de próstata. No. Se puede aparecer en otras enfermedades, pero generalmente lo veías en HBP. ¿Okay? Lo clásico. Ahora, cuando hables de cáncer de próstata, bien, yo te había mencionado anteriormente en la clase de hiperplasia, te adelanté justamente esta parte, te dije de que acá el sitio más frecuente iba a ser en la zona periférica. Eso explica, eso explica por qué el tacto rectal en estos casos sí nos sirve mucho, ¿no es cierto? Como un signo, bueno, un examen, parte del examen físico y como un signo importante que nosotros podíamos ver la clínica en los pacientes. ¿Ok? No quiere que sea en mayor proporción el HPV, el cáncer de próstata en estas zonas, eso no quiere decir, ¿ok? Eso no quiere decir que no sea, que no puede ocurrir en otros lados. Eso quiere decir que el cáncer de próstata que no puede ocurrir en la zona central, pero es lo más frecuente, es donde mayormente se va a presentar. Y algo en la clínica que vamos a estar viendo posteriormente, van a estar viendo que justamente al afectar en la zona periférica, ¿ya? Justamente al afectar la zona periférica del tracto urinario, va a poder cursarlo cuando vamos a estar viendo la sintomatología, o sea, va a poder, los pacientes van a poder tener esta sintomatología, pero no va a ser lo frecuente, ¿ok? No va a ser lo frecuente. Más bien, muchas veces los pacientes van a debutar cuando los pacientes ya han hecho cuadros de metástasis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los huesos. La zona más frecuente donde va a ser metástasis va a ser a nivel de los huesos, básicamente por contigüidad o por diseminación linfática. Cuando veamos esta semana, bueno, el día de mañana, y cuando vean la clase de repaso, van a ver de que nosotros vamos a poder hacer metástasis, ¿ok? Cuando hablamos de un cáncer, por vía sanguínea, linfático, por contigüidad, principalmente ello, ¿no? Linfática, sanguínea y por contigüidad. Entonces, esto es importante, porque cada cáncer va a tener diferentes tipos. Algunos cánceres se van a hacer metástasis por vía linfática, por vía sanguínea, por contigüidad, que lo tengan en cuenta, ¿ok? Pero eso vamos a estar hablándolo después. Recuerden que en general, para que me puedan entender el concepto de una neoplasia, recuerden que cuando nosotros hablamos de neoplasias, hablamos de una pérdida de ¿qué? Vamos a estar hablando de una pérdida del control del ciclo celular. Hay una alteración en el control del ciclo celular. Y tú vas a ver que van a haber varios genes que se van a estar alterando, y esto va a generar finalmente que el cáncer progrese, ¿ok? Que progrese. Y el problema está de que cuando los genes supresores de tumores, ¿no? El P53 se llega a mutar, que es el guandial del genoma que detecta algún daño a nivel del ADN y que hace, básicamente interrumpe el ciclo celular, básicamente para que no se siga proliferando. Esto es lo que no va a ocurrir y esto es lo malo que se genera en estos pacientes, ¿no?
Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de esta parte histofisiológica, ok, es muy importante la interacción que vamos a tener acá, ¿no? Básicamente acá vemos la parte de la glándula prostática, ¿no es cierto? La lámina basal, las células basales, ¿no? Incluso hay células neuroendocrinas, el lumen y las secreciones que van a poder tenerse ahí. Básicamente la producción va a ser la producción del líquido prostático. Y en esta otra imagen vemos lo mismo, ¿no es cierto? Vemos el estroma, la parte muscular, la lámina basal y lo que viene a ser el epitelio, y en este caso nuestras células basales, o sea, las células que van a estar en contacto con lo que es la lámina basal. Ahora, me voy a adelantar a esta imagen para explicarte lo siguiente. Cuando tú veas justamente las partes de neoplasias, vas a ver que tú vas a tener lesiones, así se le llama, en varias, incluso cuando viste cáncer de cuello uterino, perdón, displasia de cuello uterino, lo ves, lesiones intraepiteliales. Un concepto muy importante de una neoplasia benigna, va a haber varias diferencias, que eso lo vamos a estar viendo en teoría, y eso tienen que repasarlo mucho, porque les gusta preguntar diferencias de neoplasias benignas y malignas. Cuando nosotros hablamos de neoplasias malignas, vamos a estar hablando que tienen una capacidad invasora. Eso quiere decir que son capaces de evadir lo que sea con tal de migrar, de seguir avanzando, capacidad de hacer metástasis. En cambio, una célula benigna tiene esta característica que te voy a decir, lo cual el cáncer de próstata no lo es. Una patología benigna se caracteriza por generar esto. Y esto lo genera por respetar la membrana basal. ¿Ok? Respetando lo que es la membrana basal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que una neoplasia benigna, por ejemplo, podríamos estar diciendo de que abarcaría solo la parte epitelial y se quedaría acá. ¿No es cierto? Se quedaría acá. Pero ¿qué es lo que va a pasar en una neoplasia maligna, como el cáncer de próstata? Cuando empieza a avanzar los estadios, va a irrumpir esta zona. Y al romper esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener la capacidad de estar a nivel de vasos sanguíneos, perdón, va a tener la capacidad de poder salir hacia los vasos sanguíneos y poder hacer la metástasis, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Divulgar, como te estoy mencionando, pero va a poder tener esas diseminaciones. Ahora, eso para que tengas en cuenta de lo que vamos a estar hablando después. Respecto a la parte epidemiológica, ¿ok? Respecto a la parte epidemiológica, ¿ya? Vas a ver de que el cáncer, justamente, si nosotros estamos hablando de la parte de incidencia y mortalidad, ¿no? La mortalidad, vas a ver de que, a comparación de los casos que tú vas a tener, son muy amplios, ¿no es cierto? Avanzado, grande. Porque acá, por lo menos en el país, lo que lidera, básicamente va a ser bueno, perdón, en el mundo lidera el cáncer de pulmón y lo que es el cáncer de próstata, ¿no es cierto? Es cierto también de que el cáncer de pulmón actualmente no está en bastante disminución, justamente la disminución del tabaquismo y todo eso, pero eso no quiere decir que el cáncer de próstata esté en gran proporción y siga aumentando, ¿no? Entonces, esto es algo que quiero que tengas en cuenta respecto a esto. Obviamente acá esta es una comparación en general, ¿no? De tanto hombres y mujeres, ¿no? Por eso es que cáncer de mama, ¿no? Puedes ver acá también el cáncer de cervix, ¿no? Que lo puedes ver por acá. Pero recuerda que es un cáncer muy importante. Y el problema del cáncer de próstata es de que a veces se ve en estadios avanzados. Incluso antes se decía, este es un paciente de edad de adultos mayores, lo cual es cierto. Mayores de 65, 60 años, un factor de riesgo importante, la edad, pero eso no quiere decir que en menores de 60 años no se pueda presentar. Incluso en los últimos años ha habido un gran aumento en personas menores de 60 años, ¿ok? Pero para que tengas eso en cuenta, ¿ya? Respecto a esto, denme un momento, chicos, un segundo, por favor, y ahorita continúo con la clase. Deme 3 minutos.
Recording stopped. Recording in progress. Me habían estado hablando de la academia por justamente los videos que se va a subir del banqueo, pero ya ahora sí seguimos, ¿ok? Entonces, bueno, respecto a la parte epidemiológica, le voy a decir lo siguiente. En la parte epidemiológica en tu artículo te menciona, y no solo ahí, sino en otros también, si revisas UpToDate, que ahí les voy a pasar unos links para que puedan revisar, y también he sacado información más que todo en la parte clínica, van a ver ustedes de que sea esta neoplasia,
está asociado a países de índice de desarrollo alto. Eso quiere decir países de primer mundo, ¿no? ¿Ok? Países de primer mundo. Y también esto tiene mucho sentido por lo que hay un factor que vamos a estar hablando en la parte de factores de riesgo y de lo que le voy a mencionar sobre los factores protectores, de que justamente eh, las dietas, en este caso, por ejemplo, ricas en grasa, por ejemplo, eh, pacientes en sí que son obesos, ¿no es cierto? Incluso el uso constante de cigarrillos, la exposición al tabaco, estos tres están demostrados científicamente que te aumentan la mortalidad en los pacientes. Aumentan la mortalidad. Y acá, bueno, respecto a la parte de la obesidad, muy relacionado a la parte de grasas y a los cigarrillos. Se sabe mucho sobre esto, ustedes ya saben, o sea, no es como es que no es nada nuevo que esto te pueda generar algún tipo de inflamación crónica, ni hablar del tabaco, ni hablar de la obesidad. Recuerden que la obesidad le podríamos agregar algunas definiciones cuando nosotros hablamos, el paciente es obeso. Cuando hablemos de obesidad, cuando un paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, ¿cierto? Entonces sacas la fórmula y así hablamos de obesidad. Entonces, obesos mayor a 30. Recuerden de que la obesidad, estamos hablando de un estado crónico de inflamación, lo que le dominan una inflamación estéril, ¿no es cierto? Básicamente por producción de interleuquinas. Ya lo han visto ustedes en osteoartritis, cuando han visto su clase, han visto el importante factor de riesgo que tenía que ser la obesidad para generar la gonartrosis, sobre todo la artrosis de rodilla. Lo vieron en HBP. Cuando veamos síndrome coronario agudo, que es infarto, después van a ver que igual. Y en cigarrillos, de la misma manera. Los cigarrillos, recuerden que causan lo siguiente: lesión epitelial y endotelial. Lesiona el epitelio y el endotelio. Obviamente eso tiene que ser con una exposición prolongada. Ya para hablar de factores de riesgo específicos en un cáncer se habla más de estadísticamente, sobre todo en cáncer de pulmón, y eso lo van a estar viendo cuando vean la clase de neoplasias, ¿no? Y también las grasas. Está demostrado que ellos te van a aumentar la mortalidad, ¿ya? Como puedes ver, por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, acá ahora hacemos básicamente, estamos hablando de la parte de la incidencia del cáncer de próstata, ¿no es cierto? Y estamos viendo la cantidad de casos que por ejemplo, en el área de Estados Unidos, por ejemplo, en el área de Canadá, incluso en el área de Brasil, ¿no? Y hay una parte, la parte europea vemos grandes casos. Ahora, si te das cuenta, poder ver cómo en la zona asiática, ¿no? Una parte de la zona de África vemos menor chances, ¿no? Y esto justamente se dice que es por la dieta, ¿ok? Puede estar asociado con la dieta, ¿no? ¿Ok? Para que tengas eso en cuenta. Ahora, respecto a lo que es eh, la mortalidad, ¿ok? Respecto a lo que es la mortalidad, vas a ver de que mira donde hay mayor mortalidad, mira en los países donde hay grande mortalidad. En Perú incluso está excluido ahí, en zonas de África, y se dice que en las zonas de África hay dos características ahí, importantes. Recuerdas que el HBP y de por sí el cáncer de próstata son más frecuentes en esas personas, ¿no? De raza africana. Básicamente, uno, en África los pacientes van a presentar el cáncer de próstata a más temprana edad. Y suelen ser más agresivos. Lo presentan a mayor temprana edad y suelen ser más agresivos. Cuando hablamos que se presentan en África, se van a hacer a mayor temprana edad y más agresivos. Y eso tiene mucho que ver justamente con eso, ¿no? Con la mortalidad que se puede ver, ¿no es cierto? Ahora, surge la pregunta, ¿por qué en Perú, no es cierto, hay grande mortalidad? ¿Y sabes a qué yo lo voy a relacionar? Porque no hay un estudio así que te diga cuál en específicamente. Tiene que ver mucho con los métodos de tamizaje. Cuando tú estudias una enfermedad, sobre todo en neoplasias, es muy importante que tú hagas un cribado.
hay estudios que se llaman de screening o cribado tamizajes, que son métodos cómo podemos detectar la enfermedad al comienzo, descartarla. Muy importante, ustedes han visto la prueba de Papa Nicolau, que seguro lo deben haber escuchado en la displasia de cuello uterino, en algunas de sus prácticas lo pueden haber comentado. En cambio, en el Perú, por lo menos, actualmente ya se hace una buena tamizaje, ¿no? Pero básicamente los pacientes con cáncer de próstata o con antecedentes de cáncer de próstata o pacientes que tienen antecedentes de cáncer de próstata familiar, que vamos a estar hablando de ello, tienen que justamente hacerse su descarte, ¿no es cierto? Para poder saber, ya, este paciente tiene chances de tener, en este caso, el cáncer de próstata, y tenemos que hacer un método de cribado, o sea, hacer un estudio con tiempo para poder saber si el paciente puede tener o no el cáncer de próstata o si ya se le ha presentado. Entonces, eso básicamente más que tiene que ver con la parte del Ministerio de Salud, que justamente cómo va a hacer que los pacientes precozmente se haga una detección o se tomen un tamizaje del PSA, del antígeno prostático específico, o en general se sometan a un tacto rectal, ¿no es cierto? Que también nos puede ayudar, muy importante. Entonces es importante que los pacientes tengan en cuenta cómo nosotros podemos tener, porque ya sabes que es un cáncer muy frecuente junto al de pulmón a la cabeza en hombres que te genera estos cuadros. Y cuando hablamos de factores de riesgo, ya pasándonos a la parte de factores de riesgo, cuando nosotros hablemos de la etiología, recuerden que la etiología va a ser multifactorial. Generalmente en un cáncer no es que tengas una etiología per se, en la gran mayoría por lo menos, ¿no? No es como el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que se sabe que el que inicia todo el desastre es el virus de papiloma humano. Entonces ahí va a ser variable, ¿cierto? Vas a tener muchos genes asociados, muchas mutaciones asociadas que todavía siguen en constante estudio. Entonces es algo que vamos a estar viendo más adelante, en la parte fisiopatológica. Pero cuando nosotros hablemos de factores de riesgo, recuerda que vamos a tener lo de siempre. En factores de riesgo nosotros vamos a estar hablando de nuestros factores de riesgos no modificables, ¿no es cierto? Y nuestros factores de riesgos. A ver, un segundo, por favor. Esta información, por si acaso la he sacado de acá también, de esta información de acá, por si quieren revisarlo, he complementado con el artículo que tienen, y lo he sacado de acá también, por si quieren profundizar esa parte. No modificables y modificables, ya sabes. Los modificables tú mismo, del mismo nombre lo dice, vas a poder modificarlo. En cambio, los no modificables, como la edad, la raza, ahí tú no puedes hacer nada, ¿ok? No vas a poder hacer nada. Los antecedentes de familiares son muy importantes, sobre todo cuando se te asocia algo llamado, ¿ok? Cáncer de próstata familiar. ¿Cuándo podemos estar hablando que el paciente va a poder cursar un cáncer de próstata familiar? Vamos a hablar que el paciente va a tener un cáncer de próstata familiar cuando va a tener 3 o más parientes, ¿ok? Afectados, ¿ya? Que desarrollan cáncer temprano. O sea, cuando hablamos de cáncer de próstata temprano, cuando tienen menos de 5 años, que va a ser un familiar de primer grado, ¿ok? Eso es muy importante. Ahí hablamos, 3 o más parientes afectados desarrollan cáncer de próstata en menores de 55 años. Entonces, si tenemos ese antecedente, cuando tenemos 3 o más parientes afectados, ¿no? Por cáncer, ¿ok? Que desarrollan, ahí hablamos que vamos a estar hablando de un cáncer de próstata familiar. Ahora, vamos a tener, en este caso, que el factor importante que te estoy mencionando por acá, que con el simple hecho de tú tener un familiar de primer grado, básicamente familiares de primer grado, hablamos de hermanos y padres, cuando tenemos nosotros un familiar de primer grado, ¿ya? Cuando tenemos un familiar de primer grado, aumenta el riesgo de tener el cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces recuerda, cáncer de próstata familiar, hablamos cuando 3 parientes afectados desarrollan cáncer temprano en menores de 5 años. Obviamente, cuando hablamos de esto, hablamos parientes en general, pero en cambio la otra parte de acá, el otro concepto de familiar de primer grado, simplemente por tener un familiar de primer grado aumenta el riesgo de cáncer de próstata, ¿ya?
Esto es para que tengas en cuenta respecto a los antecedentes familiares. Entonces, esto como que va muy aparte, ¿no? Esto es como que un punto y este es como que otro punto, que es mucho más, eh, se podría decir grave porque el paciente va a tener más chance de tenerlo, ¿no es cierto? Mira la edad en que los presentan y recuerda de que a qué edad era generalmente mayores de 65 años, ¿no? 60 años, pero mira ya cuando hablamos de pacientes menores de 55 años, estamos hablando de pacientes muy jóvenes. Respecto a la raza, respecto a la raza, recuerda que la raza afroamericana va a tener más chances a tener este cáncer de próstata. Ahora, lo siguiente va a ser la parte de la grasa, ¿no? Como factor de riesgo, ya te había mencionado, asociado a mayor mortalidad, la obesidad de la misma manera, ¿no? Un estado inflamatorio estéril. Y en la diapositiva que les mostré de hiperplasia benigna de próstata de la inflamación, cómo se ve un cuadro inflamatorio a nivel de la próstata, recuerda que es muy similar, se acaba de ocurrir lo mismo, así que podrías incluso guiarte de ese artículo también que vimos ahí, que básicamente ese estado de obesidad generaba un estímulo del sistema inmune, produciendo interleuquinas, y finalmente que generaba un recuento inflamatorio a nivel de la próstata, y finalmente agravaba más el cuadro. La baja ingesta de verdura es un factor de riesgo, así como la alta ingesta de verduras está asociado como un factor protector. Ahora, esto de acá es importante, de la parte de los cigarrillos que te había mencionado. Los cigarrillos están asociados con una progresión más rápida de cáncer de próstata. Ahora, ¿por qué? Si te preguntan, recuerdan que los cigarrillos, como bien ya te he explicado, causan lesión epitelial y endotelial. Ahorita vamos a ver de las mutaciones genéticas que van a estar asociados en el cáncer de próstata, ¿ok? Y dentro de todas esas mutaciones genéticas que están asociadas en el cáncer de próstata, ¿ok? Ah, ya, ya. A ver, me he dicho que repiten esta parte en un segundo. Les mencionaba de que nosotros para poder hablar de un cáncer de próstata familiar, ojo, familiar, ya, nos ligamos, recuerden, de bastante a la parte de, de la genética que puedan tener en la familia para tener la disposición. Entonces lo definimos como 3 o más parientes afectados desarrollen cáncer de próstata. ¿Ok? Ahí hablamos de cáncer de próstata familiar. Cuando hablamos de cáncer de próstata temprano, cuando desarrollas un cáncer de próstata menor a 55 años. Si tú desarrollas un cáncer de próstata a los 50, es un cáncer de próstata normal, o sea, no es temprano. ¿Ok? Pero tú para hablar de ese criterio es importante. Ahora, respecto a antecedentes familiares, con el simple hecho de que tú tengas un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de próstata, o sea, hermanos, o en este caso padre, ¿no es cierto? Eso aumenta el riesgo de que tú puedas tener un cáncer de próstata. O sea, tu hermano, por ejemplo, que era mayor o menor, incluso tuvo un cáncer, ya, y ahí, ¿no? Para que tengas eso en cuenta la parte de antecedentes familiares. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo de abajo, lo que les mencionaba era que los cigarrillos causan lesión epitelial y endotelial, ¿no es cierto? Es una de las explicaciones que se podría dar. ¿Por qué? Porque recuerda que en la neoplasia en las neoplasias en general, tú vas a tener una pérdida del control del ciclo celular. Recuerda de que cuando tú tienes una célula, esa célula se va a proliferar, se va a seguir proliferando, proliferando y proliferando. Pero cuando detecta una normalidad, dice, momento, vamos a estimular la apoptosis. Entramos en apoptosis y la célula se autodestruye porque detectó que hay algo malo. Ahora, imagínate que de por sí tú ya tienes genes mutados y tú los sobreexpones al cigarrillo a ese paciente. Le comienzas a sobreexponer al cigarrillo a ese paciente. ¿Tú crees que ese paciente no va a progresar mucho más rápido porque le estás exponiendo, ¿no? En este caso, recuerda que los cigarrillos estimulan procesos inflamatorios también de por sí, ¿no? Estimulan los famosos EROS, especies reactivas de oxígeno, y eso genera lesión epitelial y endotelial. Entonces, por un proceso directo,
y por un proceso inflamatorio te va a generar. ¿Ok? Es por ello que se recomienda que los pacientes que le han diagnosticado un cáncer de próstata le dicen lo siguiente: que el paciente deje de fumar, que el paciente deje de fumar. ¿Por qué? Porque si ya tiene el cáncer, imagínate que sigue fumando constantemente y es un fumador de larga data, eso quiere decir que constantemente está fumando. Obviamente, si tú le dices que deje de fumar, obviamente la progresión va a ser menor y el pronóstico del paciente en este caso va a ser menor. Ahora, el café, como tú puedes ver por acá, el café está de verde. Eso quiere decir que lo podemos decir que es un factor protector, claro que sí. El café tú vas a poder ver de que es factor protector en un sinfín de enfermedades. Está muy estudiado que el café tiene muchos beneficios para prevenir infarto, para prevenir accidentes cerebrovasculares, para prevenir un montón de enfermedades como enfermedades inflamatorias intestinales, y ni hablar en este caso ahora del cáncer de próstata. Entonces se ha visto asociado que el café es un importante factor protector, ¿ok? Para que tengas eso en cuenta. No solo acá, vas a ver que en muchas enfermedades vas a tener. Así es como el cigarrillo, por ejemplo. En casi todas las enfermedades vas a ver que es factor de riesgo. Solo hay una enfermedad que se llama, que más que todo es como prevención, no, bueno, como que previene eh, la preeclampsia, por ejemplo, en mujeres gestantes, que son estados hipertensivos del embarazo. Se ha visto por estudios de que los cigarrillos están asociados a una disminución. Y recuerda que son asociaciones, muchas de las causas por qué son factores de riesgo, protectores, muchas se pueden interpretar o se conocen, pero hay muchas que son hallazgos, ya te he dicho cómo. O sea, se lanzan los estudios, se lanzan las historias clínicas y comienzas a hacer seguimiento a sus pacientes, estudios retrospectivos, o sea, empezó en tal punto y ves su historial de esa persona, cómo era su alimentación, a cuánto se exponía a tal agente o no tuvo exposición. Entonces tiene que haber varios factores y también ahí hay como bastante sesgo en algunas veces, porque eso de decir he comido mucha grasa, he comido poca grasa, es como que debería ser cuantificado en verdad, ¿no? Pero eso es muy difícil, no va a estar siguiendo a una persona toda su vida y finalmente tal vez lo podría hacer con uno, con un grupo, ¿no? Pero para reunir evidencia científica importante se hacen estudios grandes en varios países y se comparan uno de ellos, no solo de un mismo autor, sino de varios. Entonces eso para que tengas en cuenta. Y aparte también no todos los estudios tienen el mismo objetivo, ¿no? Algunos otros como que lo encontraron ese hallazgo indirectamente y los otros se enfocaron en estudiarlo tal cual. En la fisiopatología lo que tienes que recordar, hay varios factores y muchas teorías respecto a la parte fisiopatológica de mutaciones genéticas. Antes yo exponía un artículo, que ahora bueno, ya no lo expongo porque es un poco antiguo en verdad, que te decía de que el cáncer de próstata estaba muy asociado a los carcinógenos. Y no es la excepción, o sea, no es que no sea así. ¿Qué hablamos cuando hablamos de carcinógenos? Hablamos de sustancias con los que te alimentas o con los que tú en algún momento... ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño espacio acá para poder explicarles eso. ¿Y quiénes podríamos hablar de los carcinógenos? Por ejemplo, las dietas altas en grasas. ¿Qué más? Por ejemplo, podríamos hablar de los cigarrillos, ¿cierto? Que se han visto que la exposición a ellos, sobre todo en los cigarrillos, ya sabes que la prolongada, te generan el cáncer de próstata. Y se dice que a nivel del estroma prostático está esto llamado el GCTP1. El GCTP1 es un gen justamente que codifica evitar la exposición a carcinógenos. O sea, cuando llega un carcinógeno, independientemente del origen que sea, lo detecta, porque al fin y al cabo el carcinógeno, ¿qué va a hacer? Especies reactivas de oxígeno, ¿no es cierto? Va a estimular, porque va a generar daño a nivel del estroma prostático, estimulando que los patrones musculares asociados a patógenos, perdón, a daño. Y al estimularlo, estos DAMs, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar una reacción inflamatoria. Y comienza a haber una inflamación constante. Y esa inflamación, ese daño,
puede generar alteraciones satelitales o determinadas en algún gen específico o en el parénquima prostático que te genere una lesión. Se dice que este GCTP1, ¿ok? Que es de otro artículo, como te estoy mencionando, que te lo puedo compartir. Es un poco antiguo, en verdad, pero por si quieres, pues, podría mencionarlo. Es que justamente evita que la exposición a estos carcinógenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se dice que justamente este GCP1, lamentablemente, en los cánceres de próstata se muta. Fue como que no fue como un seguimiento, pero se estudió un buen tiempo que podría ser la etiología principal, no la mutación de ello. Pero bueno, ya se dejó de hacer el estudio porque tampoco se vio tantas diferencias significativas, ¿no? Porque comenzaron a aparecer todos estos genes que vamos a ver por acá y te voy a estar mencionando, ¿es cierto? Pero lo que pasaba es básicamente que este se mutaba y entonces ya no había quien te defenda de esos carcinógenos y seguía la proliferación y proliferación. ¿Ok? Ahora, uno, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que va a ocurrir es que todas las mutaciones genéticas que tú vayas a ver en el cáncer de próstata van a ser una suma de genes, genes supresores de tumores que finalmente generan cambios en la transcripción y traducción. Y te hablan en tu artículo de la transcripción y traducción, porque para que tú hagas síntesis y recuerda que la célula abunda en nuestras proteínas periféricas, porte, componentes celulares, abundan de que tú puedas generar, en este caso, la vida. Claro está eso. ¿Y los oncogenes que vienen a hacer? Los oncogenes son protoncogenes mutados. Eso quiere decir que los protoncogenes se encargan, en este caso, de la celular, pero todo bacán, o sea. Pero cuando tú te vuelves un oncogénico, básicamente tú te vas a volver un oncogénico. Cuando tú ya no puedes controlar de una manera adecuada. A ver, se me está entrecortando, ¿no? Ya, déjenme entrar desde mi celular para poder hablar desde ahí, chicos. 5%. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí está mejor, creo. Entonces, mejor para que no haya ese problema, ¿ok? Pensé que ya se había arreglado mi combo. Bueno, lo que les mencionaba era de que. Ay, ¿dónde me quedé? Ya, de que los oncogenes básicamente eran protooncogenes, pero mutados. Eso quiere decir de que ya no iban a detener en este caso el ciclo celular. O sea, iban a proliferar, a proliferar, a proliferar y a proliferar. Ahora, ¿qué son los genes supresores de tumores? Básicamente son genes que suprimen cuando una proliferación anómala del tumor, ¿ok? O sea, el tumor comienza a proliferar, pero esos genes supresores de tumores generalmente, plum, bloquean la diferenciación, ¿ok? Bloquean la diferenciación. Eso hacen los genes supresores de tumores. Eso hacen estos genes supresores de tumores. Lo bloquean. Pero ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Están bloqueados ellos. O sea, están sobreexpresados, lo que hacen que la célula se divida descontroladamente y están alterados los que suprimen cuando detectan que hay una alteración. ¿Ok? Entonces es importante. Los genes supresores de tumores. Entonces, básicamente, ¿qué generan? Cambios en la transcripción y la traducción. Enfermedad localizada. En el 50% de casos está asociado la fusión de, en este caso, de lo que viene a ser el ligando, que es el TMPRCC2, con el gen relacionado con la formación específica de eritroblastos. Este es la mutación más frecuente que tú vas a ver en una enfermedad localizada, la más asociada, ¿ok? Y fue pregunta el ciclo pasado en Fisiopato, básicamente esto de acá. ¿Okay? En verdad, esta fisiopatología es muy amplia, así que acá en grandes rasgos no te van a preguntar grandes cosas. Lo que preguntaron fue esto, ¿no? Básicamente lo que decía en el primer la primera línea
de la parte de fisiopato. La fusión. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntaron? Básicamente porque, mira, ¿ok? 50%. Luego otro gen muy asociado, y esto lo vamos a estar comentando aquí, es el FOXA1. El FOXA1 es un oncogen que antes fue un protooncogen, que normalmente estaba en lo que es la parte fetal, o sea, en la parte embrionaria, ayudaba justamente con la formación, en este caso, de la próstata. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando ya está presente en la edad adulta, puede comportarse como un oncogen. Y lo malo de este FOXA1 es de que se ha relacionado con la metástasis. O sea, de por sí tú ya puedes tener una enfermedad localizada, porque de por sí la mutación que más vas a tener es justamente esta fusión del tema RPSC2 con el gen relacionado con la federación del litoblast. Eso es lo que tú más vas a tener, ¿ya? Pero cuando tú hablas del FOXA1, importante, una alteración importante que tú vas a tener en los pacientes. Ahora, tú tienes otro neoplasia, que es el carcinoma de células pequeñas prostáticas. Cuando tú hables de esta neoplasia, yo te voy a decir lo siguiente, lo más frecuente lo vas a tener acá. Lo más frecuente va a ser los adenocarcinomas prostáticos, o sea, de la parte glandular, ¿no es cierto? Pero tú vas a tener también otra neoplasia, en este caso, que va a ser el carcinoma de células pequeñas prostático, que es muy, muy agresivo, que es menos frecuente y se asocia justamente a 1Q2, justamente la mutación que vamos a tener. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta acá, para empezar y justamente de ahí profundizarlo con las imágenes, ¿no es cierto? Entonces recuerda eso, mucho más agresivo. Recuerda de que tú más frecuentemente vas a tener, ¿quién? El adenocarcinoma. ¿Ok? El adenocarcinoma prostático, que es una neoplasia hormono dependiente. O sea, necesita un estímulo hormonal. Y eso justamente lo vamos a ver cuando veamos en la parte fisiopatológica, cuando nosotros hablemos del cáncer de próstata sensible a la castración y cáncer de próstata resistente a la castración. Que esto tiene que ver con tratamiento, pero no voy a profundizar mucho ahí, pero es importante que lo mencione y lo voy a mencionar porque tiene que ver mucho con la progresión del cáncer. Se le agrega esos términos porque tú para saber la parte farmacológica, el tratamiento que se le tiene que dar a los pacientes, tienes que saber un poco de la parte fisiopatológica, porque sabemos qué tipo y qué comportamiento está teniendo el cáncer de próstata en esos casos. Creo que lo voy a comentar después. Entonces recuerda, histológicamente más el adenocarcinoma y obviamente todas las mutaciones que te he mencionado al comienzo, aquí, son las que nosotros vamos a tener presentes. Estas de acá. Ahora, cuando hablamos de otro tipo, carcinoma de células pequeñas prostático, que lo puedes mencionar más agresivo, ¿ok? No tienes que profundizar tanto ahí porque lo más frecuente es el adenocarcinoma. Ahora, va a haber, ya vimos, un segundo, ya vimos las mutaciones genéticas. Ahora, vamos a hablar de las alteraciones. ¿Qué va a haber? Entonces, de por sí tú ya tienes mutaciones genéticas. Ahora, tú vas a ver alteraciones en genes de reparación del ADN, como cuáles, el BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, NBC1. Los BRCA lo vas a escuchar tú bastante en cáncer de mama, por ejemplo. ¿Hasta hace cuánto? ¿10 años, por ejemplo? Sí, más o menos. Hasta, incluso cuando yo empecé a llevar estos cursos, el BRCA no se mencionaba mucho en cáncer de próstata. Ya habían estudios y había una fuerte tendencia de que los genes BRCA estaban asociados. Recuerda que básicamente los genes BRCA son genes que reparan justamente el ADN. Entonces, estos evitan que cuando hay una lesión en el ADN lo reparan. ¿Para qué? Para que siga controlando y siga funcionando bien el ADN. ¿Ok? Pero va a haber una mutación en ellos, unas alteraciones que lo que te van a generar es que el cáncer de próstata continúe en este caso, ¿no? Entonces, si lo fallan los genes que reparan, tú tienes tu ADN malito, pues lo tienes mal, no funciona, ¿no es cierto? Está mal el ADN. Entonces ellos, ¿qué hacían? Te lo reparan, ¿no? Te lo reparan. Ahora, va a haber otros asociados a reparación de desajustes, o sea, cuando hay desajustes a nivel del ADN,
¿cierto? Algunas alteraciones, por ejemplo, en la parte de la posición de los nucleótidos, por ejemplo, la producción de proteínas, que justamente tiene que ver con esta parte de acá, las alteraciones que vas a tener, por ejemplo, las variantes genéticas, básicamente ellos se encargan de reparar eso, el MSH2, el MH6 y el PMC2. Pero lo malo es de que cuando tú ya comienzas a asociar ellos, ya está asociado a metástasis. ¿Ok? Así como en la parte de mutaciones genéticas, tú tenías que el FOXA1 estaba asociado a metástasis, ¿no es cierto? Ahora tú vas a tener que acá lo vas a hacer. Y recuerda que el cáncer de próstata, al ser una neoplasia maligna, se caracteriza por eso, de hacer la metástasis. No es como una benigna. ¿Ok? Ahora mira, este gráfico de acá, básicamente te habla de lo que yo te había mencionado. Uno, recuerda, tú tienes tu cáncer de próstata localizado. ¿Ok? Tu cáncer de próstata localizada. Que básicamente tú, ¿qué es lo que le vas a tener? Tu fusión del TMPRSS2 con el ERG, claro. El gen relacionado con la formación específica de eritroblastos. Claro, sí, el ERG. Esto es lo que tú vas a tener más frecuentemente asociado. Entonces, tú te hablas de cáncer localizado, lo más importante, la mutación genética más importante va a ser ella. Ahí está, y te lo tienes que saber muy bien eso. Para tu examen, porque eso pueden preguntar, ¿no es cierto? No te van a hacer muchas preguntas en verdad a profundizar de esto con las justas. En general, en todo fisiopato te vendrá uno o dos, ¿no? Lo demás tiene que ver con clínica. Y las demás, otras fisiopatologías son un poco más sencillas, ¿no? Pero cuando ya tú hablas de metástasis, ya te había mencionado, ¿a quiénes metías acá? Al FOXA1, por ejemplo, ¿no es cierto? Podías meter, por ejemplo, a estos de acá, ¿no? Las mutaciones acá en esta reparación de ajustes. Y en metástasis vemos esto de acá, que te estaba mencionando, que ahorita yo te voy a estar mencionando ahí. Entonces tú tienes todas estas mutaciones que justamente te estaba mencionando, el gen relacionado, ¿no? Con la formación específica de eritroblastos, el AR, que es el receptor de andrógenos, el PTEN, el TPN53. ¿Qué es el PTEN? El PTEN es un gen supresor de tumores, importantísimo, porque tú tienes una proliferación celular y el PTEN llega, ¡pum! Momento, detente. Si tú mutas el PTEN, olvídate. El TP53, ¿qué es el TP53? Él codifica al P53 para que funcione. Y el P53, ¿qué es lo que hace? Es el guardián del genoma. Detecta un daño, bloom, induce la apoptosis. Y acá tienes otros más genes, FOXA1, el MT1 y lo que habíamos estado comentando y los BRCA, ¿no es cierto? Entonces, independientemente del lado donde tú estés, mira quién predomina, y creo que eso se ve a grandes rasgos, ¿no? Y se ve bastante. Mira quién está predominando. Oye, perdón, un segundo. Esta, ¿no? El ERG, que era el gen relacionado con la formación específica de eritroblastos, que justamente tiene una función, en este caso, con el TMCRCPCS2. Y mira, predomina en todo, en la localizada, incluso en las metastásicas, ¿no es cierto? El receptor de andrógenos, importante. Y mira qué peculiar, y eso tiene que ver con la parte de tratamiento. Mira cómo predomina acá el receptor de andrógenos. Tiene una gran capacidad, ¿no? Y básicamente en esta imagen, las alteraciones genéticas, aquí te están hablando de qué alteración genética se está generando en ellos para que se expresen. O sea, de por sí, tú los estás expresando. Pero qué alteración genética, qué aberración genética hubo para que se expresen. ¿No? Una mutación inframe, ¿no? Otro tipo de mutación. Básicamente, cada uno que habla. Cuando hablamos de esta mutación inframe, hablamos de una mutación en que la maquinaria de producción de proteínas puede continuar leyendo secuencias de ADN. Eso quiere decir de que recuerda de que para codificar para producir una proteína tienes tu secuencia de nucleótidos. Pero cuando esos nucleótidos están mal puestos, perdón, no se liberan, ¿sí o no? Y no se produce la proteína. Pero en este caso, mira que lo que está ocurriendo. ¿No es cierto? Ya no se da. Pero esto no lo ves en muchos casos. ¿Ok? Ahora, las mínimas mutaciones, básicamente, que también son conocidas, es una mutación sin sentido en traducción. Es un cambio de ADN que da como resultado que se codifique diferentes aminoácidos. Esto era muy frecuente. O sea, se comienzan a producir aminoácidos en distinto orden.
Recuerda de que si tú haces ese movimiento, la proteína es distinta. Por ejemplo, no sé, tienes metionina, histidina, leucina, fenilalanina, ejemplo, ¿ya? Y tú dices, hubo un cambio acá, y pone triptófano, creo que triptófano se abrevia así. Entonces tú lo tenías de esta manera, y este solo cambio es distinto. Entonces la proteína va a ser distinta. Y a mí, ahora imagínate que tú le agregas mutaciones genéticas, más mutaciones genéticas, ¿no? Ahora, luego la mutación truncal, básicamente es una variante genética que da como resultado una versión más corta de la proteína que se produce. Eso quiere decir que si tu proteína es de este tamaño, es un ejemplo, ahora es de menor. ¿Está? Para que tengas eso en cuenta. Y ellos, tú todas las fusiones, las amplificaciones, la pérdida de la delección, absolutamente todas se van a ir expresando independientemente en si hablamos de la parte localizada, si la parte hablamos de la parte metastásica, de la que predomina más, ¿no? Es la pérdida de la delección, ¿no es cierto? Las otras, con las principales, ni se ven mucho. Por ejemplo, acá, mira, esta se ve con las justas, acá si te das cuenta, ¿no? Entonces, para que tengas eso en cuenta. Las amplificaciones sí se ven bien. Las fusiones, por ejemplo, básicamente, la fusión. ¿Por qué? Porque ¿quién se fisionaba? ¿Quién se fisionaba? Para que te lo acuerdes, el TPRS2 y el ERG, el gen relacionado con la fusión específica del eritroblasto. Entonces, predominantemente la fusión. Y eso genera, ¡blum!, estimulación. Entonces, esto para que tengas en cuenta y veas cómo se va a ir proyectando y cómo se va a ir progresando y qué alteraciones específicamente se van a dar en el cáncer. Y aquí es donde yo voy a ampliarte más adelante y por eso te resalté el receptor de andrógenos. ¿Okay? Ah, y lo de acá no te olvides, también es otro dato importante, mutaciones con más riesgo, el BRCA2 y el OXB13. ¿Ok? Para que tengas en cuenta. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de la progresión en este cáncer del cáncer, vamos a verlo de esta manera, y eso por eso es de que yo te hice el gráfico de respeto de la membrana basal. Tu membrana basal está por acá. Ahora, tú tienes tu célula benigna, como el de la gran mayoría, tu célula premaligna. Aquí ya comienza a haber alteraciones de bajo grado, de alto grado, comienzan a generarse las células prostáticas, ¿no? Ahora, acá ves este CIS que hice. ¿Qué significa este CIS? Significa una lesión in situ, neoplasia intraepitelial. Hasta aquí vamos a ver in situ. Cuando tú escuchas el término in situ, te dice que está localizado en un lado, o sea, está solo ahí, ¿ok? Solo ahí. Pero cuando tú ya hablas de una parte maligna, y ya metastásica ni hablar, hablas de que ha irrumpido la membrana basal, que yo te dije que se caracterizaban las neoplasias malignas por romper la membrana basal. Ahí está. Ya cuando comienza a ver estas alteraciones, fusiones, mutaciones en el PTEN, alteraciones en el AR, en genes RB1, y ni hablar con mutaciones en qué? En el TP53. Cuando ya hay alteración en el TP53, ya la cosa está muy alterada, porque ya se ha activado el gen, el guardián se ha alterado lo que es el guardián del genoma, el que detectaba, ¿no es cierto? Que se evite una proliferación exacerbada. Y ahí está. Entonces, eso para que tengas en cuenta. ¿Ok? Ahora, tú ves de que el cáncer se va a ir progresando, maligno, incluso ya metastásico. Y justamente, como te había mencionado cuando hablábamos de cuadros metastásicos, bueno, dentro de la parte de riesgo, el BRCA2, pero ya cuando hablábamos de metástasis, ya se iban a agregar otros. Por ejemplo, incluso el gen APC, que lo vas a ver en cáncer colorectal, las alteraciones en el ATM, que recuerdan que eran muy asociados, ¿a quién? A los genes de reparación. O sea, ya se alteró los genes de reparación de los desajustes, entonces ya la cosa ya está más mala, porque básicamente ya va a haber una metástasis. Y donde
vas a ver tú básicamente metástasis en los pacientes. Uno, vas a ver compromiso ganglionar en la zona pélvica, pero la metástasis, ¿dónde va a ser? Principalmente a nivel de los huesos. Esta es una más frecuente de metástasis. En verdad, tu artículo, en el artículo de HBP, es como que un poco, no diría de engañoso, pero como te comienza a hablar mucho de los ganglios, ¿no? Pero al fin y al cabo, si va a tener una diseminación localizada, obviamente va a comprometer ganglios. Eso ocurre en todas las neoplasias, ¿no? Pero recuerda, si te preguntan dónde es el sitio más frecuente de metástasis, está en los libros, está en los artículos, es la zona de los huesos. Luego ya se va hígado y pulmones, y eso vamos a estar viendo después. ¿No es cierto? En la zona de los huesos. Sobre todo, ¿sabes dónde? En la zona de las vértebras lumbares. A nivel de las vértebras lumbares, ahí lo vas a ver bastante. Y luego ya la parte visceral, que eso vamos a estar viendo. Y hay mutaciones que hacen que se libere, se libere, se libere. Ahora, recuerda que en la parte metastásica, muy aparte de las mutaciones genéticas, te había dicho esto de acá, esto de acá, tenemos una cáncer de próstata sensible a la castración y un cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Cómo hablamos de castración y qué es ese término? Uno, podemos hacer que el paciente se le retire, en este caso, los testículos, ¿no es cierto? Para disminuir la producción en este caso, o una prostectomía radical, ¿ok? Que pueden tener los pacientes, eh, o mediante fármacos evitar que se siga sobreexpresando un estímulo a los receptores de andrógeno. Porque ¿quién estimulaba la R? O sea, el receptor de andrógeno, ¿recuerdan? ¿Quién lo estimulaba? Al receptor de andrógeno. Principalmente, recuerden, lo habíamos visto en HBP. ¿Quién lo estimulaba? El receptor de andrógeno, para que prolifere la célula. ¿Recuerdan? ¿De quién estábamos hablando? ¿Recuerdan? Sí recuerdan, yo sé que sí acuerdan. Eso es fijo. O sea, bueno, es una pregunta sencilla, en verdad. Así que si les preguntan eso, no pueden fallar. ¿Quién lo estimulaba? O sea, ¿qué ligando llegaba al receptor de andrógenos, en este caso, a nivel de la próstata, para que haga hiperplasia, ¿no? O sea, haga división celular? ¿Quién? Bien, recuerden. Sí recuerdan, estoy seguro. A ver, díganme, chicos, ¿quién sí recuerdan? Era la DHT, la dihidrotestosterona, pues. Entonces, lo que va a ocurrir acá es de que la dihidrotestosterona va a llegar a nuestro receptor, perdón, de andrógenos. ¿Y cómo nosotros producíamos la dihidrotestosterona? ¿Gracias a quién? La testosterona se convertía en dihidrotestosterona gracias a quién. Recuerdan, eso sí se acuerdan. Gracias a quién se convertía la testosterona en dihidrotestosterona. Claro, la 5-alfa reductasa, pero ¿quién? ¿Cuál 5-alfa reductasa principalmente? La tipo 2, ¿no es cierto? Producida a nivel del estroma prostático. Porque la tipo 1 era producida ¿dónde? En piel y en hígado, ¿no? Bueno, para que tengan en cuenta. Entonces ya, bueno, recordando ese aspecto, recuerda, muy importante para HBP y para tu examen que ya se viene, te va a servir, porque probablemente por ahí una preguntita te pueden pedir eso, ¿no? Entonces viene al receptor de AR, en este caso los andrógenos, entonces si no hablamos de andrógenos, el DHT, y llega y se une. ¿Y qué hace? Llega acá y hace la proliferación celular. Ahora, pero si tú le das un tratamiento hormonal que bloqueas, por ejemplo, son fármacos, uno, puedes hacer bueno, al paciente le quitan la próstata, que se llama prostectomía, total o subtotal, una parte o total, o le puedes hacer a los pacientes lo que es una castración farmacológica que le dice. O sea, le das fármacos, como por ejemplo, ¿quiénes? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ya conocidos como el finasterida y el claro, dutasterida, sí. Finasterida, dutasterida, le haces estos fármacos que tu artículo también te lo menciona. Tampoco puedes mencionarlo porque tienes que explicar esto en mi opinión. Tú le das estos fármacos y ¿qué es lo que esperarías tú? Si bloqueo la 5-alfa reductasa, ¿qué es lo que debería pasar? Si yo bloqueo la 5-alfa reductasa, ya no debería haber tanta DHT que se una, y recuerda que esto genera proliferación. O sea,
de por sí quieres evitar desde, se podría decir, iniciando todo, pues, porque ellos son unos importantes para la proliferación. Pero si tú bloqueas desde el inicio, porque depende mucho el estímulo hormonal para que el cáncer prolifere. Si tú bloqueas desde el inicio, bloqueas esta, no tengas ninguna duda de que el cáncer va a disminuir su progresión, que sea menos rápido. Eso es lo que se espera y eso es lo que ocurre en pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración. Lo bloqueaste y ya comienza a disminuir, a disminuir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes una progresión bajo el estímulo de, en este caso farmacológico, por ejemplo, lo podría pasar algo lo siguiente, un cáncer de próstata resistente a la castración. Mira lo que ocurre. Tú le estás dando el tratamiento que te he explicado acá como inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero mi próstata es inteligente. Se comienza a dar cuenta de eso. Se comienza a dar cuenta, ¿y qué hace? ¿Qué es lo que comienza a hacer? Comienza a expresar más receptores de andrógeno. Comienza a generar estímulos autocrinos de biosíntesis de esteroides. O sea, la misma próstata comienza a producir su propia DHT que ya la has bloqueado. Es como si tú venías acá a tu receptor y tú tenías tu DHT acá, pero tú bloqueas la 5-alfa reductasa. La bloqueabas, entonces ya no había DHT. Pero dices, oye, este está loco. Voy a producir más DHT yo mismo para que... Ahí está. Aumenta la selectividad del ligando. Eso quiere decir, del poco DHT que queda, o sea, que debe unirse, ¿no? Comienza a aumentar su actividad de los ligandos pocos que quedan, porque recuerda que estás bloqueando. Pero hay varios tratamientos, pero si bloqueas el 5-alfa reductasa, comienza a pasar todo eso. Se comienza a sobreexpresar más el AR. O sea, comienzas a producir más receptor de andrógenos y el receptor de andrógenos comienza a expresarse más. ¿Y eso qué genera? Comienza a haber más transcripción. O sea, esa es una de las explicaciones que se saben. Y posiblemente en muchas neoplasias y muchas enfermedades, cuando ya el tratamiento no funciona, posiblemente pasa esto también. Pero en cáncer de próstata se ha hecho bastantes esos estudios porque se preguntaron por qué los pacientes no mejoran, porque es un cáncer que tiene tanta mortalidad. Porque por más que yo hago todos los tratamientos que científicamente deberían funcionar o que se han visto que funcionan, pero en otros pacientes no, dijeron, oye, ¿por qué a algunos pacientes no les funciona y a otros pacientes sí? Justamente porque pueden desarrollar un cáncer de próstata resistente a la castración, que tiene que ver mucho con factores genéticos también ahí. Entonces, la próstata de por sí comienza a detectar esos estímulos que le está ligando menos DHT y dice, oye, ¿qué pasa? Entonces yo me voy a mutar para que los pocos receptores de andrógenos se vuelvan hambrientos y comiencen a captar toda la poca DHT que queda, todos los pocos estímulos hormonales. ¿Ok? Y comienza a producir más, en este caso, andrógenos intrínsecamente, un estímulo autocrino. ¿Recuerda la comunicación celular? Un estímulo autocrino comienza a llegar. Y así. Ahora, respecto a esta parte de los cambios morfológicos, básicamente es un aumento a nivel de dónde, en la parte glandular. Cuando hablamos de neoplasia maligna, básicamente hablamos de células desordenadas, de diferentes tamaños, ¿no? Con núcleos prominentes, ¿no es cierto? Prominentes núcleos, citoplasma más oscuro, ¿no? Y más largas las células, mucho más grandes. Y a nivel macroscópico, en los cambios macroscópicos, hablamos obviamente de un agrandamiento prostático. ¿En dónde? ¿En qué zona? ¿En qué zona se veía más el cáncer de próstata? ¿En qué zona lo veíamos más el cáncer de próstata? El cáncer de próstata lo veíamos más en la zona periférica. ¿Cierto? No te olvides. Ahora, acá si quieres leer las manifestaciones, por acá puedes leer más. Las manifestaciones clínicas suelen estar ausentes al momento del diagnóstico. ¿Cómo los pacientes van a debutar, ¿no? ¿Cómo los pacientes van a tener la clínica? Te voy a decir lo siguiente, sintomatología. Pueden asociarse a LUTS, pero ojo, yo te estoy diciendo que no es muy frecuente, o sea, síntomas de
síntomas del tracto urinario inferior, puede asociarse a dolor lumbar. El dolor lumbar te indica metástasis. ¿Por qué? Porque ya sabes que la zona más frecuente de metástasis, ¿dónde va a ser? ¿No? En los huesos, ¿no está? ¿No? Pero primero, obviamente, a los nódulos linfáticos a ese nivel, ¿no? En la pélvica. Pero mira, ¿dónde? A nivel de los huesos. Sobre todo en la zona lumbar. Por eso es que los pacientes tienen dolor lumbar. Dolor lumbar, recuerdo. Otra, pérdida de peso, ¿no es cierto? Bueno, si el paciente lo dice, no se podría hacer un signo en el caso del paciente no lo note, pero básicamente pierden peso. Signos, por ejemplo, el aumento del PSA, el antígeno prostático específico. Cuando está entre 4 a 10, ¿ok? Nanogramos por mililitro, como que dices, uy, cuidado, ¿qué puede ser? Pero si está mayor a 10 nanogramos por mililitro, uy, acá ya sospecha que el paciente tenga cáncer de próstata. Ahorita les voy a enseñar el algoritmo diagnóstico. Ahora, los pacientes pueden tener hematuria, hematospermia. ¿Qué es la hematuria? La sangre. Recuerda que la hematuria puede ser macroscópica y microscópica, y es un signo, ¿no es cierto? Pero el paciente al fin y al cabo no va a saber que está orinando, ¿no? Aún así lo vea. Podría ser un síntoma, sí, pero más se ve como un signo porque el médico tiene que observarlo, tiene que saber qué es, ¿no? Puede ser coluria incluso, ¿no? Por el metabolismo de las bilirrubinas, eso van a estar aprendiendo en gastro. Hematospermia, básicamente es sangre en el semen. Y en general los LUTs, ¿no? Pero lo clásico, ojo, es que los pacientes no tengan sintomatología. Pueden asociarse a dolor lumbar. Es más, de por sí los LUTs no son muy frecuentes en estos pacientes. No es como el HBP. Así que si te ponen un paciente con toda la clínica de síntomas del tracto urinario inferior y te ponen ahí, niega antecedente de cáncer, no sé, es cáncer de próstata. Es un paciente de 70, 75 años. Y si en las alternativas se ponen cáncer, no, no pongas eso, porque no suele ir con esa sintomatología. Y ni hablar si te ponen pérdida de peso, pues. O sea, si te ponen que no ha perdido peso, su peso está normal, no pienses en eso. Porque en las neoplasias hay pérdida de peso. ¿Y por qué hay pérdida de peso? Básicamente, hay por algo llamado la caquexina. La caquexina es el factor de necrosis tumoral alfa. Esto estimula lo que es en verdad, estimula lo que es la proteólisis, ¿ya? Bastante. Por eso los pacientes pierden peso. Ahí tengo yo no un artículo, sino un resumen que hice de eso, sobre la TNF. Como van a entrar a cáncer, les voy a pasar eso que hice, cuando llevé medicina 1, creo, que justamente explica todos los mecanismos moleculares, por qué los pacientes pierden peso cuando están ante una neoplasia. Exacto no recuerdo, pero tenía que ver mucho con la proteólisis. Ahí se los voy a pasar, para que lo puedan recordar, para que lo puedan repasar y por si les preguntan eso en general. Y eso ocurre en todas las neoplasias. Síndrome consuntivo, ok, síndrome consuntivo, pérdida de peso, ¿no es cierto? Característico de los pacientes con síndrome consuntivo. Se asocia mucho a neoplasias, ok, cuando hablamos de síndrome consuntivo. Tal vez si la neoplasia, espérate, tal vez si la neoplasia compromete mucho lo que es el hueso y por alguna razón compromete la parte de los nervios, la parte de los nervios raquídeos, donde justamente va a llevar el plexo lumbrosacro, podría generarte un síndrome de compresión de vértebro medular. Ustedes que están llevando Morfo 4, algunos ya han llevado, recuerda que si tú comprometes esto, ¿qué podría generar en los pacientes? Debilidad muscular, ¿no es cierto? Parestesias, porque compromete los nervios. Entonces imagínate, recuerda que acá están los nervios raquídeos, ¿no es cierto? Así. Entonces, si esta neoplasia comienza a cruzar de una manera y comprometa, podría generarlo eso. Pero tendría que ser una neoplasia muy avanzada, ya de mal pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, para que tengas en cuenta. Recuerda, hueso a la cabeza. Ahora, otros sitios, como te había dicho, pulmones, otros sitios, como te había dicho, los pulmones y el hígado. Bueno, el hígado y el pulmón, ¿no? Y ahí está.
¿Ok? Bueno, antes de hablar de esto, me han dicho que hable un poco más sobre los cambios. Muy aparte de enseñarles esto, les voy a pasar una página que justamente habla bastante de cambios morfológicos. ¿Ya? Recuerdan que en general, cuando tú tienes mecanismos de neoplasias, las neoplasias, cuando tú hablas de una neoplasia como célula, imagínate que tú tienes tu célula así. Cuando es una neoplasia, tú vas a ver la célula agrandada. Si es una glándula, esa es la característica en general, aumentada de tamaño. Y recuerda que básicamente son adenocarcinomas, o sea, lo vas a ver justamente de la parte de acá, de la parte glandular, ¿no es cierto? Agrandadas de tamaño, agrandadas. Segundo, el núcleo es prominente, o sea, más grande. El citoplasma tiende a ser más oscuro. Esa es la otra característica. Eso respecto ahí. ¿Y dónde vas a ver más esto? O sea, anatomopatológicamente, en la zona periférica. Estos son los ductos, ¿no? E incluso también podría haber, bueno, no podría, hay una reducción del espacio ductal, obviamente porque la parte glandular ha aumentado. ¿No? O sea, tampoco es que tenga una clínica significativa esto, pero para que tengas en cuenta. Ahora, a nivel de cambios macroscópicos, algo importante de esto es, por ejemplo, cuando hablas de neoplasias malignas, la característica que va a tener esa próstata. Y esto es importante respecto al tacto rectal, que te lo iba a comentar acá en la parte de signo. En el tacto rectal, tú vas a ver lo siguiente. En estos pacientes, tú ves induración, o sea, se pone duro, y asimetría. O sea, imagínate que tu próstata es normal, así mira. Pero ahora cuando comienza a tener la neoplasia, en vez de ser así, comienza a ser así. O sea, comienza a ser asimétrico, ¿no? Se pone más duro y asimétrico. La próstata, cuando lleves urología, te van a enseñar que es más o menos como la punta de tu nariz. Así se siente. Como la punta. Bueno, yo lo he hecho en simulación, en un paciente todavía no, pero en simulaciones lo he hecho. Y las maquetas eran muy similares. O sea, es como la punta de tu nariz aproximadamente. Así, ¿no? Como el cartílago nasal, básicamente así. Ahora, ¿cómo tú vas a saber o sospechar que el paciente está con una neoplasia cuando lo ves más duro? Ahora ponlo tu dedo en tu frente. Ya. A esa consistencia comienza a ser a diferencia del dedo de tu nariz. Como es una glándula. Entonces, cuando hay una neoplasia, duro. Y se ve asimétrico. Eso quiere decir que tú comienzas a palparla toda la zona periférica, porque justamente eso es lo que tiene contacto cuando tú haces el tacto rectal. No vas a palpar toda la próstata, solo la periférica. Por eso que te ayuda mucho. En cambio, en HDP no tanto. Y comienzas a ver asimetría, o sea, debería ser todo liso, pues, ¿no? Pero comienzas a ver bultos, ¿no? Como acá, por ejemplo, ¿no? Este nivel, ¿no? Para que tengas eso en cuenta, ¿ok? Entonces aquí, recuerda otro signo importante, que no te puedes olvidar, se pone duro, ¿no? Y asimétrico. Ahora acá la parte de metástasis, ya te había mencionado, incluso puede haber al cerebro, pero es menos frecuente, mira, menos del 10%. Pero puede haber en el hígado y en los pulmones, obviamente, y esto ya es muy, muy, muy malo para los pacientes. A los pacientes les pudes una tomografía computarizada para saber si no ha hecho metástasis y una gammagrafía para ver la parte ósea, como pruebas complementarias. Ahora, la escala de Gleason es algo muy importante que tienes que tener tú en cuenta. Pero antes de hablar de escala de Gleason, te voy a hablar de lo siguiente. Te voy a hablar de justamente el sistema TNM que nosotros vamos a tener en estos pacientes. Recuerda que el sistema TNM habla bueno, recuerda eso, recién lo vas a estar viendo esta semana. El TNM habla T de tumor, N de nódulos linfáticos comprometidos y N de metástasis. Tú todo cáncer debes estudiarlo de esta manera, por el sistema TNM. El T estudia el cáncer localizado ahí nomás. N si ha habido compromiso ganglionar y M si ha habido metástasis. ¿Ok? Voy a hablarte de la parte
de la T, porque es lo que más puedes participar en verdad, o hablar, porque las otras en verdad tienen que ver más con la parte urológica, incluso con especialidad, ¿no? Porque en cáncer en verdad lo me deja bastante los especialistas como tal. El T1 básicamente hablamos que es no palpable, o sea, al examen físico no vas a encontrar tú nada, ¿ok? Eh, Básicamente en el estadio T2 ya es palpable, ya puedes palparlo tú. En el T3 es extraprostático, ¿ok? Cuando tú hablas el T3 ya ha agarrado, por ejemplo, la vesícula seminal, pero no se considera una metástasis como tal, porque básicamente hablamos de que antes deberías haber pasado por un nódulo linfático, ¿no? Ahora, cuando hablábamos de T4, ya básicamente podríamos agregar un sistema M como tal, porque ya en T4 ya ha comprometido la parte pélvica, ya convertido la parte pélvica, básicamente por contigüidad, ¿ok? Ya ha irrumpido la membrana basal. Recuerda el sistema TNM por si te preguntan, para que puedas tenerlo en cuenta. Ahora, muy relacionado a este factor TNM, está muy relacionado a estos factores de mal pronóstico. Cuando hablamos nosotros de factores de mal pronóstico, te voy a decir lo siguiente. Uno, tienes una categoría T2, ¿ok? Un sistema TNM2, o sea que ya es palpable. Ese es uno. El segundo, tienes un PSA mayor a 10 nanogramos por mililitro. Importante lo que te estoy mencionando ahora. Y tienes un Gleason de 8 a 10 puntos. ¿Ok? Un Gleason de 8 a 10 puntos. Ahí como que nos asustamos. ¿Ok? Ahí como que nos asustamos porque ya es bien, está alterado, ¿no? Justamente todo, ¿no? Mira, factores de mal pronóstico. Un T2, PSA mayor a 10 y un Gleason de 8 a 10. Básicamente, cuando hablamos de la escala de Gleason, lo vamos a hacer, es una suma de puntajes, ¿no? Un grado se compara con el grado ISUP y la escala de Gleason como tal, ¿no es cierto? Un 8 a 10 básicamente es por acá, ¿no? Lo de mal pronóstico que yo te había mencionado. Cuando hablamos del grado 6, ¿no es cierto? O sea, una puntuación de 3,3 de Gleason, o sea, una suma de ellos, hablamos de células bien diferenciadas. Eso es importante. Las células, las neoplasias benignas y las malignas al comienzo pueden ser bien diferenciadas. ¿Te acuerdas el término de diferenciación? ¿Alguna vez lo escuchaste en biología? ¿Recuerda? A ver, mientras voy escribiendo yo lo demás, bien diferenciadas o pueden ser mal diferenciadas. ¿Recuerdan? Acá igual. Recuerda de que el término bien diferenciado, esa es una característica de la célula, que la célula debe ser diferenciada al resto de células. O sea, yo no puedo comparar una célula del hígado con la del corazón, una célula de la piel con la del hueso. Cada célula es diferenciada para el entorno en el que está. Y una neoplasia benigna o una maligna al comienzo es bien diferenciada. O sea, se diferencia al resto. Pero cuando hablamos del término mal diferenciado, como puedes ver, un Gleason 8, un grado 8, básicamente, con mira la puntuación en donde ya estamos, básicamente hablamos de neoplasias que ya no se parecen a su entorno, a la diferenciación que tienen en el estroma prostático. O sea, imagínate que estas son células prostáticas. Y por ahí se coló esta de acá. Todas las células que tú ves de un solo color son bien diferenciadas. Y la célula celeste que tú puedes ver por ahí es una célula mal diferenciada. Porque no se diferencia al resto. O sea, perdón, no se diferencia. Ese término de diferenciación más hace al sentido a otras células de otra parte del cuerpo. Una célula debe ser bien diferenciada al lugar donde está, tener la característica para cumplir la función que tiene. Pero esta célula que tú puedes ver por acá es mal diferenciada porque ya no es igual a sus compañeras. La cosa es que esta célula que está por acá no se siga habiendo más y más de ellos, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esta escala, al comienzo, al comienzo hablamos bien diferenciada, por ejemplo, en un grado 6, no el puntaje, un segundo, el puntaje de Gleason, un grado 7, bien diferenciada y mal diferenciada, pero un grado 8, donde justamente ya hay mal pronóstico, ¿no es cierto? 8 a 10, mal pronóstico, como el PSA mayor a 10, TN2, T2, cuando ya es palpable, hablamos de mal pronóstico.
Entonces mira que la relación que tiene el Gleason con el mal pronóstico y con los factores de mal pronóstico de por sí. Entonces, para que tengas en cuenta, recuerda que para hacer el diagnóstico, nosotros hacemos que el PSA, importantísimo, el tacto rectal, biopsia y gammagrafía ósea y tomografía computarizada. Ahora, mira, tú tienes dos líneas. Para tú hacer el diagnóstico, uno, decimos, ah, ya, fácil, medimos el PSA. Si tienes menor a 4 nanogramos por mililitro, si tienes entre 4 y 10 nanogramos por mililitro, y si tienes mayor a 10 nanogramos por mililitro. Algunos le dicen esta la zona intermedia, o sea, donde no sabes qué puede tener el paciente. Aquí no pasa nada, check, lo mandas a su casa al paciente. Si está entre 4 y 10, tú dices, uy, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Si está entre 4 a 10, tú mandas un PSA libre sobre un PSA total. Ese es otro tipo de estudio. Perdón, PSA. Si es mayor al 20% de esa diferencia, no, al paciente le haces biopsia. Ahora, si es mayor a 10, de mi frente también lo mandas biopsia. ¿Ok? O también algunos recomiendan hacer un PSA libre sobre un PSA total. Y si sale al menor al 20%, como que puede decir, oye, no, casi no tiene nada, ¿no? Y lo dejamos normal. Entonces, recuerdo, básicamente es más por la parte de diagnóstico, ¿no? Y eso varía, ¿ok? Hay algunos que le agregan otros criterios más, pero en general tienes que saber que tienes que tener tu PSA sérico, ¿ya? Eso para que tengas en cuenta. Recuerda que el PSA se produce justamente por la proliferación prostática, ¿ok? O sea, por el receptor de andrógenos que recibe el estímulo de HT y así, se sigue produciendo y produciendo. Pronóstico y supervivencia, mira, confinado al órgano, metástasis y metástasis a distancia. Metástasis acá al hueso, en la parte pélvica, ¿cierto? Y así, ¿ok? A ver, denme un segundo, chicos, por favor. De un momento, tengo que informar algo. Un segundo, un segundo. Un segundo. Ya. Entonces, como les decía, perdón, como les decía, dejé mi celular. Como les mencionaba, acá básicamente hablamos del pronóstico que tienen los pacientes. Obviamente, si hablamos de mayor metástasis, el pronóstico es desfavorable, ¿no? Ahora, el siguiente punto es la terapia localizada y la terapia sistémica, ¿no es cierto? Básicamente eso tiene que ver con el progreso, también tiene que ver con el sistema TNM, el grado y el tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de un cáncer de próstata resistente a la castración, sensible, incluso hacemos tratamientos paliativos. Al comienzo, cuando es localizado, hacemos tratamientos curativos, eso le voy a explicar en la otra diapositiva. ¿Qué es un tratamiento paliativo? ¿Alguna vez has escuchado eso? Nosotros hacemos para mejorar la calidad del vida del paciente, porque ya sabemos que el paciente va a fallecer. Cuando tú estudias una neoplasia, lo estudias en una supervivencia a los 5 años. Cada cáncer es variable. O sea, dices, el 70% de pacientes sobrevive a los 5 años, ¿no es cierto? Pero es variable. Por ejemplo, una neoplasia que tiene muy mal pronóstico es el osteosarcoma, es frecuente en niños, ¿no? Tumor maligno del hueso. Entonces tiene muy mal pronóstico, su supervivencia a 5 años es pobre, ¿no? Tampoco es que el cáncer de próstata sea muy bueno, pero algo se puede hacer con el tratamiento. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, bueno, buen pronóstico de esperanza de vida menor a 10 años, ¿qué vamos? ¿Qué hacemos? Cirugía, prostectomía radical. O sea, decimos, oye, el paciente puede vivir, ¿no? Entonces hay que mejor sacar a la próstata, pues, ¿no? Acá, ¿no? Obviamente más linfadectomía, obviamente los nódulos linfáticos de ese nivel, porque si alguna neoplasia no se haya escapado por ahí, ¿no es cierto? También algunos pacientes no quieren cirugía y básicamente hacemos radioterapia, ¿ok? Cuando hablamos de cáncer localizado, no, perdón, esto debería estar acá, pensé que era acá. Esta acá en menos años es vigilancia, o sea, claro, obviamente si tiene esperanza de vida mayor de 10 años, ahí hacemos prostectomía radical.
más linfadectomía, ¿ya? Aquí, en este era básicamente, a nosotros hacemos observación, ¿ya? ¿Ok? Hacemos básicamente, los pacientes los observamos, ¿ya? Hacemos un seguimiento. Cuando tenemos un cáncer de próstata de mal pronóstico y una esperanza de vida mayor a 10 años, decimos, podemos hacer algo, como le estaba mencionando, ¿no? Cuando tenemos mayor a 10 años. Ahora, cuando tenemos un cáncer avanzado, básicamente hacemos lo que le estaba mencionando, la castración quirúrgica, que justamente es la orquiectomía bilateral, ¿no? Básicamente los cánceres de próstata resistentes a la castración, acá como que podemos darnos cuenta si lo tiene o no. O la castración farmacológica, ¿no es cierto? Les recuerda que les había estado mencionando que podemos tener farmacológica, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fármacos, por ejemplo, los antiandrógenos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, por ejemplo, que les había estado mencionando, como el dutasteride, finasteride, por ejemplo. Ahí le damos a estos pacientes, ¿no? Cuando ya tiene un cáncer avanzado. Ahora, cuando hablamos de resistente a la castración, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que el paciente ya tiene un cáncer de próstata resistente a la castración, acá tenemos que ahí hacer otras cosas. Quimioterapia o inmunoterapia. Ya comienza a actuar acá los famosos anticuerpos monoclonales y la parte de la quimioterapia, ¿no? Básicamente para poder estabilizar a la célula. Porque ya estos tratamientos ya no nos hacen nada, pues entonces tenemos que atacar directamente a nivel genético. Lo malo que esos tienen bastantes reacciones adversas, ¿no? Se asocia bastante a problemas cardiovasculares, porque son citotóxicos a nivel del corazón. O sea, no solo te destruye la próstata, las células malas, sino te destruye células buenas, ¿no? Entonces, eso respecto al tratamiento, que tampoco les van a preguntar, pero para que tengan en cuenta que si te preguntan si ya el paciente no mejora ante los fármacos, ya le han hecho castración farmacológica, castración quirúrgica, o sea, arqueectomías bilaterales. O sea, básicamente suprimimos la producción. Eh, eh, por ejemplo, si ya le han hecho el tratamiento y no mejora, ya sabes a qué va, ¿no? Allá en la parte de fisiopato me preguntan. Sí, en verdad, todo tiene que ver con la base genética. Básicamente tienes que hacer una asociación entre la progresión, así básicamente, es una célula neoplásica, o sea, se produce descontroladamente y comienza a comprometer más parte periférica de la próstata, incluso ya yéndose a otras zonas. Y eso finalmente que podría generar, compromete nódulos linfáticos, compromete la parte de los huesos y ya se hace metástasis, ¿no? Y hacer énfasis que no suele usar con Lutz y tiene que ver mucho con la parte anatómica. Entonces, les voy a pasar los artículos que les mencionaba para que puedan revisar. Más bien ya han subido la evaluación continua, el repaso. Mañana yo voy a estar subiendo se va a estar subiendo las otras partes para que estudien. Entonces, chicos, eso sería todo. Cualquier duda que tengan respecto a cáncer o los otros temas en general, consúltenos para sus expos. Recuerden que pueden consultarnos normal. O si quieren un artículo o saber algo en específico, ahí les voy a pasar también lo que es el artículo de no, bueno, no es artículo, es una página donde te habla bastante de cambios morfológicos, que les va a servir para todo el curso, en verdad. Entonces, eso sería todo, chicos, cuídense, ya nos estamos viendo.